Hola, allí es quien está Agustín Amado, La ¿verdad? ¿O es inflación Mateo? que tiene hoy la Argentina del Ese 250% discurso es anual de Beretilnec. no es Esa es la voz. responsabilidad Ahí vamos a de la escucharlo. provincia. Es decir, la provincia no somos generadoras del descalabro económico nacional. Por lo tanto, no tenemos por qué pagar nosotros y nuestra gente el desorden, el desaguisado que llevan adelante las autoridades políticas y económicas nacionales. Y este es el planteo que estamos planteando. El gobernador de Chubut habló acerca de una reunión mañana. ¿Usted, ambos van a participar? ¿Dónde será? Bueno, primero ratificar lo que recién ha dicho Alberto. El diálogo es muy importante. El diálogo es el camino. Nosotros creemos siempre. Tenemos instancias también constitucionales que nos da la democracia, como lo es el Congreso de la Nación. Tenemos también otra herramienta que también nos da la democracia, que es la justicia, con lo cual existen diversas formas en las cuales nosotros podemos plantear las distintas problemáticas que podemos tener, ¿no? Para nosotros producir es muy importante. Para nosotros producir nos genera valor agregado a las distintas provincias, genera trabajo y fundamentalmente en esta ventana de tiempo que nosotros tenemos de poder extraer el gas y el petróleo, que es solo 25 años, tenemos que ser muy coherentes a la hora de poder mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando una seguridad jurídica. Nosotros creemos que es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos, no permitimos nunca que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador. Y el camino sí manifestamos que es el, como dije antes y como dijo Alberto, diálogo, congreso, justicia. Me parece que por ahí sería el camino transitado. Mañana van a estar presentes ambos en la reunión. Sí, porque, digamos, nos sentamos a dialogar, nos sentamos a manifestar qué es lo que pretendemos. Nosotros estamos siempre predispuestos a poder dialogar con el gobierno nacional. Hay que entender que, como recién decía Alberto, la crisis esta no fue producto de las administraciones provinciales. Nosotros justamente provenimos de dos fuerzas provinciales, con lo cual no tenemos absolutamente nada que ver con esta crisis que existe en cuanto a la inflación, en cuanto a la deuda. Sí estamos dispuestos a trabajar. Con Alberto hemos tomado distintas decisiones que tienen que ver con ordenar aún más las finanzas públicas, con generar valor agregado dentro de la economía de nuestras provincias. Hemos trazado un camino de diálogo con nuestros intendentes. Hemos formado, en el caso de Neuquén, en Chosmalal, hemos firmado un pacto de gobernabilidad con todos los intendentes de la provincia, exponiendo la problemática que existe para poder administrar los recursos, con un Estado que queremos que sea presente, un Estado que defienda nuestras costumbres, seguramente en Río Negro para defender las costumbres de los rionegrinos, en Neuquén para defender la neuquinidad. Tiene que existir un Estado presente, pero un Estado eficiente, ¿no? Así que compartimos la visión también con Río Negro, que tenemos que salir todos caminando para poder generar un progreso a nuestras provincias, a nuestro país, y siempre teniendo muy en claro que los verdaderos enemigos son los problemas que vive la gente. ¿Algún planteo en particular desde Neuquén? No, el planteo lo tenemos todos los patagónicos y todas las provincias. Nosotros queremos tener una mesa de diálogo, nosotros queremos colaborar para que al país le vaya bien. Tenemos que dialogar, tenemos que escucharnos. Me parece que un diálogo de ida y vuelta, de poder entendernos, de poder potenciarnos, de poder avasallar a los problemas que verdaderamente tiene la gente, es el camino y ahí estamos dispuestos a construir. ¿Usted cree que son 4 años a los dos? Les pregunto esto, ¿no? ¿Difíciles para las provincias con el gobierno de Javier Milei, no? Y sí, yo en lo personal, esto hay muchas divisiones personales, ¿no? Esto, como toda situación de estas características, cada uno de nosotros mira la situación de acuerdo a su saber y entender, ¿no? Yo en lo personal soy pesimista, ¿no? Yo creo que hay una actitud deliberada de romper puentes. Ahora, la responsabilidad nuestra es no hacer lugar a ese juego. Es decir, si la actitud deliberada de la nación es romper todos los vínculos con la provincia, nuestra, por lo menos en el caso de Río Negro, nuestra intención es evitar que eso pase. Ahora, también tenemos que prepararnos para pensar de que vamos a tener un gobierno nacional que no va a hacer nada de lo que las provincias estamos acostumbrados a coordinar. Es decir, como yo decía bien, el tema de la obra pública, el tema de toda la inversión pública nacional, me parece que tenemos que prepararnos para 4 años
de una sequía absoluta de políticas nacionales en todos los territorios provinciales. Esto nos lleva a nosotros a rediscutirnos internamente, no solo como proyectos políticos, sino también como Estado. Pero de todos modos, más allá de la actitud que tome el gobierno nacional, nosotros defenderemos nuestros intereses, obviamente que levantaremos nuestras voces, haremos todas las acciones judiciales que tengamos que hacer, pero también siempre nos van a encontrar proponiendo diálogo, proponiendo entendimiento, proponiendo consenso. Digamos. Fuimos educados para eso y vamos a seguir trabajando en esta. Gobernador, el hecho de que el déficit cero sea una premisa del gobierno nacional, ¿esto quiere decir que se pone en crisis, se pone en cuestión, digamos, esa premisa del gobierno nacional? ¿O para llevarlo eso a las provincias? La política económica del presidente la decide el presidente y lo que no tenemos que olvidar es que la votó una mayoría bastante importante. Es decir, pero el déficit cero tiene consecuencias en la gente. El déficit cero no es un agravio únicamente a Rolando Figueroa y los neuquinos y a Alberto Bertini y los rionegrinos. Cuando se dice déficit cero, no hay más subsidio al transporte, con lo cual las rionegrinas van a tener que trabajar más, van a tener que gastar más en su transporte. Cuando nos quisieron sacar la zona fría, iba a significar un aumento exponencial de las tarifas de gas en toda la Patagonia con el gas que nosotros producimos. Y se logró evitar en el Congreso Nacional. Cuando hablamos de que no hay más obra pública con el tema del déficit cero, significa que nadie va a recibir una vivienda pública, que nadie que esta ruta no la va a terminar nunca más, que la 151 que va a Catil va a seguir teniendo los cráteres que tiene hoy o la 40 que va al Bolsón. Es decir, el déficit cero tiene impacto humano, tiene impacto en la actividad económica, tiene impacto en nuestras familias. No es el déficit cero un ataque a nosotros, a los gobernadores o a las provincias, como si fuera un problema con nosotros. El problema es que nosotros tenemos que levantar la voz por nuestra gente, porque cada medida nacional insensible y que tiene únicamente por objetivo gastar menos o no pagar, el perjudicado, fundamentalmente es nuestra población. La organización dice que en marzo y abril va a ser un poco más fuerte el ajuste y va a ser peor de lo que viene. ¿Cómo lo están viendo los gobernadores? El ajuste va a impactar fuertemente en marzo y abril porque, de acuerdo a nuestras costumbres, comienza la actividad habitual que tenemos todos los habitantes de nuestro país, ¿no? Nosotros ¿qué vemos ante un incremento, por ejemplo, de las cuotas en los colegios? Toda esa gente que no pueda pagar va a ir a la escuela pública. Ante el incremento de las cuotas de las prepagas, seguramente se van a atender en la salud pública. Entonces, todo eso va a ocasionar un cuello de botella de las provincias que nos tenemos que enfocar en que nuestra gente no padezca ese tipo de impacto, lo que quizá muchas veces se deja de lado, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar mucho. Existen unas reglas de juego que claramente dictó el gobierno nacional. Nosotros tenemos que puertas adentro planificarnos, saber lo que nos toca, ser ordenados también, porque el Estado hay que ordenarlo, pero sí el Estado evidentemente en la forma de hacer que tenemos los neuquinos, los rionegrinos, los patagónicos, tiene una intervención importante, ¿no? Y esa intervención, ¿para qué es? Para equilibrar, para generar redistribución de oportunidades en los enfoques claros que tenemos que tener hacia la salud, hacia la seguridad, hacia la educación. Entonces creo que nos requiere a los gobernadores un gran trabajo y también un entendimiento a todos los habitantes de nuestras provincias, ¿no? Por ejemplo, el fondo de incentivo docente no vino en enero, no viene ahora en febrero. Y en el caso de la provincia de Neuquén tomó la decisión de pagar con fondos propios, porque nosotros si hay algo que sabemos que hay que priorizar es la educación, ¿no? Entonces, bueno, son sacrificios, son finanzas que están acotadas, porque de toda la torta de recursos que antes repartía el gobierno nacional ya está acotada. ¿Dónde? Donde hay imposibilidad al acceso al crédito, donde ha disminuido la coparticipación federal, porque al existir esta inflación, existe inflación con estancamiento de la actividad económica, eso también nos trae aparejado una disminución de recursos, y también, por supuesto, al eliminar totalmente las transferencias discrecionales, las provincias vemos claramente diezmadas lo que son las finanzas públicas. Si a eso le sumamos que el tipo de cambio se fue, que existen deudas en dólares o fijadas por inflación, que también ha ido por las nubes, no por responsabilidad de los gobiernos provinciales, también nos marca que los presupuestos provinciales son acotados, que tenemos que dialogar, que tenemos que transparentarlos, pero también todos tenemos que entender cuál es el contexto en el cual se está viviendo. ¿Qué va a pasar con las centrales hidroeléctricas, gobernador?
Bueno, lo planteamos recién en el mensaje, la decisión de las dos provincias de ser poder concedente y la decisión de las dos provincias de que el agua, que es el recurso natural, al igual que el gas y el petróleo, es propiedad de los neuquinos y de los renegrinos. Y en ese marco vamos a trabajar. Gracias a todos. Acerca del diálogo y del Congreso Nacional, Osvaldo Giancaffilo demostró que no está de acuerdo con los dichos del gobernador de Chubut. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Nosotros hemos manifestado nuestro pensamiento, ¿no? Ya quedó claro en lo que hemos hablado cuál es nuestro pensamiento.